con nuestra pequeña sesión del día de hoy. Existen alrededor de la Tierra, bueno, en todo nuestro planeta, una serie de elementos químicos donde, pues, a lo largo de la historia, la humanidad pues ha tratado de complementar esos elementos a medida que se van descubriendo nuevos horizontes en el mundo científico, químico y físico. Digamos, ahorita de lo que se habla ya es buscar elementos fuera de la Tierra, o sea, ya por eso se está dando una exploración espacial intensa, por el tema de que ya, pues, muy posiblemente existan compuestos en otro tipo de planetas que ayuden a, pues, a mejorar en cierto modo cómo aprender a cómo nosotros vemos el origen del universo y también, pues, a entender un poco más cómo funciona ese universo. Recordemos que la tabla periódica que cada uno de ustedes tiene es el resultado de cientos, incluso miles de años, porque pues los griegos también iniciaron con ese proceso de indagar acerca de qué estaban hechos las sustancias, los elementos, los sólidos que estaban en nuestro entorno, además de átomos, ¿no? Resulta que en el mundo de la química, pues muchas de las cosas que usamos están compuestas por elementos químicos. Digamos, el plástico es la combinación de elementos químicos. Lo que son los aparatos electrónicos también. Por ejemplo, se usa mucho el estaño, que es un material químico que ayuda a la fabricación de los chips para que funcionen esos elementos electrónicos. Entonces, si se dan cuenta, al igual que los átomos, los elementos químicos están a nuestro alrededor, están en todas partes. Y todavía seguimos buscando qué otros elementos podemos usar para enriquecer esa tabla periódica. Pero la tabla periódica que ustedes tienen ahí en sus manos eh, es el resultado de muchos modelos, como igual pasó con los átomos. Los átomos, pues, hubo que pues, hacer varios modelos para poder descifrar cuál se acoplaba más a lo que hoy ya sabemos que es, y pues también pasó con los elementos químicos. Entonces, muchachos, vamos a iniciar con la definición de esos elementos, de esa tabla que pues ha sido de gran ayuda para el mundo de la química y pues es algo que ustedes van a empezar a ver en grado sexto y la idea es que ya sepamos por lo menos qué es la tabla periódica y cómo se divide, cómo se organiza y qué contiene. Bueno, entonces, Leo, Brian, ¿puedes ayudar con la definición, por favor? definición. Los elementos químicos son sustancias formadas por una misma clase de átomos. Listo. Entonces, hagamos de cuenta este ejemplo. ¿Quiénes eran los vecinos cuando estábamos en el colegio? ¿Quiénes eran nuestros vecinos? ¿Los del otro salón? Sí, los otros grados, ¿quiénes eran? ¿Qué grados eran? Octavo. Octavo y tercero. Y tercero. Listo. Octava y tercero, sí. Así funcionan los elementos. Entonces, grado octavo era un elemento, grado tercero era un elemento, grado quinto era un elemento, grado cuarto era un elemento, porque eran personas Profe, que estaban inmersas profe, en el mismo espacio. Señor, profe, el computador se me va a descargar. pues trata de buscar el cargador, ¿listo? Muchachos, por favor mantengamos el micrófono apagadito, porque es que yo lo desactivo y por allá volví y lo activan y así no vamos a entender. Entonces los elementos químicos se trata de eso, son grupos de átomos, como los grupos del colegio, en donde cada uno tenía su espacio y en donde cada uno es diferente uno del otro. Entonces, de eso se trata los elementos. Mm, el cobre es diferente al oro, la plata es diferente al oro, el helio es diferente al azufre, el azufre es diferente al oxígeno, al nitrógeno. Esos son elementos químicos, son elementos que están alrededor y en la naturaleza. Bueno, entonces, Brian, ¿Sigo? continúa con la segunda. Bueno, entonces, cada elemento tiene propiedad que lo distinguen de los demás. Algunas de estas propiedades son su estado físico. Listo. Eh, ¿Alguien me puede recordar cuáles son los estados de la materia?
Líquido y gaseoso. Profe, Líquido, yo gaseoso, Sólido, líquido y sólido, gaseoso. plasma y gaseoso plasma. Exacto. Plasma. Pero y sólido. el plasma ya es algo, pues no se puede decir que es un elemento químico, sino que ya es un compuesto, porque el plasma ya Porque es la combinación de varios elementos. Entonces, el elemento químico es una sustancia que está innata, o sea que es algo que no podemos producir, es algo que ya está a nuestro alrededor, que no es posible fabricarlo de alguna manera, pues muy posiblemente pues los avances que hemos tenido y con la tecnología pues todavía no podemos hacerlo, pero muy posiblemente a futuro ya encontremos alguna manera de poder producir ciertos elementos. Digamos, por ejemplo, fabricar agua. Entonces, podemos hacer ese tipo de cosas, pero pues por ahora los elementos son sustancias que no se pueden producir o fabricar de alguna manera, bueno, que están innatas en nuestro alrededor, o sea, que no es posible fabricarlas artificialmente. Entonces, cada elemento tiene propiedades que lo distinguen de los demás y una característica primordial es el estado físico en el que está. En la tabla periódica está discriminado los elementos químicos que son gases, los metales, los no metales y pues ahí encontramos también los líquidos. Entonces, si se dan cuenta, en la tabla periódica vamos a encontrar lo que son los elementos en estado líquido, sólido y gaseoso. ¿Listo? Unos elementos que puse aquí que son más que todo sólidos. Entonces tenemos el cobre pues son como piedras, es como una piedra filosa. El oro que también tiene una estructura física muy parecida. El diamante que solamente se da a altas presiones, digamos, es lo que se da ya muy al fondo de volcanes, fallas tectónicas, etcétera, etcétera. El azufre, que también es un elemento en estado sólido, y pues el grafito, que es una especie de roca, una roca muy filosa, y es una de las rocas que se usaron para pues las armas primitivas que usamos cuando inició la humanidad, como las lanzas o las flechas. Entonces, profe, ¿puedo decir algo? señor, Que, que la punta de los lápices está hecho con grafito. las puntas de los lápices, sí, en algunos modelos, o sea, eso ya va en tema de teoría del dibujo, técnicas de dibujo. Hay, aunque el del lápiz es una mezcla de sustancias, porque el grafito no viene pues redondeado con la madera estilo lápiz, sino es solamente la varillita de grafito. Entonces, en el lápiz es una mezcla, aunque no estoy muy seguro qué tipo de mezcla, pero de lo que sí estoy seguro es que es un tipo de mezcla entre grafito y otro químico, pero no estoy seguro. Y la idea del grafito es que en el dibujo sí se usa, hay uno que se usa para poder dibujar y es netamente el lápiz negro, es una especie, tiene forma de lápiz, pero es como un carboncillo, por decir de alguna manera. ¿Listo? Eh, ¿Hay ¿Sigo? preguntas hasta ahí? No, señor. No, señor. ¿Sigo, Bueno, profe? sí, por favor, sigue, Brian. Bueno, los elementos más abundantes son el hidrógeno, el hielo, el oxígeno, el carbono y el nitrógeno. El helio. Eh, Estos son elementos que son más abundantes en todo el universo. Digamos, el hidrógeno está en lo que se compone en el agua. El helio es, bueno, lo más cercano que ustedes han visto es cuando esos globitos que sí se mantienen flotando, ese gas se llama helio. El Sol en sí tiene un gran núcleo hecho de helio. El oxígeno, que es lo que está en nuestra atmósfera, y el carbono con el nitrógeno, que es muy importante, que es el elemento químico de lo que se compone en cada uno de sus cuerpos, cada uno de los cuerpos de los seres vivos. Entonces, el carbono es algo muy abundante también en otros planetas, pero pues en menor cantidad.
La Tierra es el único lugar donde pues abunda ese alimento, por lo que pues vemos alrededor. Hay peces, hay aves, hay plantas, hay seres humanos, bueno, etcétera, etcétera. ¿Hay preguntas hasta ahí, muchachos? Profe, la gravedad, sí, No, la señor. gravedad cero es la No, con la que señor. está el helio, ¿no? Dime, Brian. La gravedad cero es la con la que hacen flotar el helio, ¿sí? Los globos. No, la gravedad cero es el espacio. El espacio es vacío, no hay ningún tipo de gas, no hay ningún tipo de sustancia, por decirlo de alguna manera, porque el espacio es vacío. Acuérdense que lo que posibilita la gravedad es el núcleo del planeta, o sea que entre más cerca estemos del núcleo de la Tierra, pues mayor será nuestra fuerza de gravedad ejercida a través de nuestro cuerpo. El helio se eleva no es por el tema de gravedad, sino porque el helio es un gas más liviano que el aire. Por eso cuando ustedes inflan una bomba con su aliento y al botarla cae, ¿no? Cae al suelo. Porque el aire es un aire pesado, el oxígeno es un gas pesado. El helio no. El helio, en cambio, es un gas mucho más liviano que el oxígeno y por ende le posibilita flotar. Por eso el helio flota, porque es más liviano que el oxígeno. Eh, Eso va en tema también de la composición química que tiene. Digamos, si ustedes, bueno, los que lo hayan hecho, tratan de respirar helio mezclado con oxígeno, sus voces, al expulsar sus voces, al tratar de hacer como el acto de hablar, pues van a oírse más bajito, por lo que el helio es mucho más liviano que el aire y por ende sale mucho más rápido de los pulmones. ¿Listo? Entonces, hagan el experimento los que esto, pero ojo, no se vayan a asfixiar con el globo. Ahora, ¿más preguntas hasta ahí? No, señor. No, señor. Bueno, muchachos. Entonces, No, señor. vamos a ver un poco de la historia de la tabla periódica, la que ustedes tienen ahí. Por allá, Ángel, ¿puedes ¿Leo? ayudar con la historia? Con el descubrimiento de nuevos elementos y el estudio de la forma como reaccionaron unos elementos con otros, se crearon varios modelos para organizar los mismos. Bien. Como decíamos, al igual que el átomo, la tabla periódica pasó por varios modelos, varias formas de clasificar los elementos. Obviamente, a medida que iba avanzando las épocas, se iban descubriendo nuevos elementos y tocaba pues aplicarle otro modelo. Pero entonces llegó el modelo de este ruso, Dmitri Mendeleev, en donde pues ya acopló los elementos químicos que teníamos casi en su totalidad y los organizó de una manera muy interesante, ahorita se las muestro. Pero entonces vamos a continuar hundiéndonos información. Por allá, Samuel, ayúdame con la segunda. El químico ruso Dmitri Mendeleev y el alemán Lothar Meyer propusieron el 1869 una nueva forma de clasificación a la que denominaron tabla periódica, basada en la repetición periódica irregular de las propiedades. Listo. Por eso se llama tabla periódica, porque había una repetición periódica de ciertos elementos, o sea, había elementos que se parecían mucho y ellos los trataron de agrupar para poder darle forma a lo que conocemos como tabla periódica. Entonces, Yo. vamos a... José, sí, ayúdame. Ok. En 1913, Mosley propone la ley periódica. El proponer la ley periódica. Esta ley nos dice que al ordenar los elementos químicos de acuerdo con el orden creciente del número atómico, hay una repetición periódica de elementos con propiedades similares. ¿Ya? Listo. Ahí se da como ya la organización de los elementos en torno a su número atómico. Si se dan cuenta, los que tienen ahí la tabla periódica,
si pueden revisar en cada casillita, además de la letra enorme, revisar el número atómico. Ahí dice número atómico. Y pues, dependiendo de ese número, pues se da la clasificación del elemento. Entonces, por allá, Ariana, ayúdame a leer la última parte. En la tabla periódica moderna, los elementos aparecen ordenados en grupo y periodos, siendo los grupos donde se ubican los elementos con propiedades parecidas. Listo. Ya vamos a ver cómo se da esa distribución en la tabla para que ustedes la comparen con las que tienen ahí. Por último, entonces, aquí encontré una imagen donde se da como la evolución de cómo se daba el nombre al elemento. En 1783, pues, eran con figuras geométricas. Digamos, acá tenemos el oro, el mercurio y el plomo. Se daba de esa manera. En 1808, pues, ya se le dio un poco de letra. Se les dio ya la letra, se les asignó una letra, pero continuaban con el tema de figuras. Y ya la que ustedes tienen ahí en la mano, la que se dio en 1818, pues ya se dio con la abreviatura de cada elemento. Entonces el oro va a ser identificado como AU, el mercurio como HG, el plomo como PB. ¿Listo? Entonces esa es la clasificación que hoy en día se tiene y que pues es como la más acertada hasta ahora. Posiblemente a futuro pues ya tengamos una nueva modificación, pero por ahora solo tenemos este modelo. Ahora, finalmente pues tenemos acá La tabla periódica. la tabla periódica. Entonces para que la comparen ustedes, este número que vemos acá, es el número atómico, ¿listo? Entonces es el número como tal de alguna manera como está conformada atómicamente el compuesto, el elemento químico. Bueno, algo importante que hay que mencionar es que va dividido por grupos, entonces estas filas son un grupo, esta fila es otro grupo, esta fila es otro grupo, esta fila es otro grupo, y así sucesivamente. El número 1 es el Exacto. oxígeno y el que tiene el número 2 es el helio. Exactamente. Ahí ya vamos a los periodos, por eso periódica. Por allá Para apague el el baño. micrófono. Listo. Entonces, como les iba diciendo, muchachos, tenemos los grupos y los periodos. Los periodos pues van a ser de forma horizontal. Si se dan cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baja acá el 11, 12, el 13, 14, 15 y así sucesivamente hasta llegar al 108. Este es un grupo aparte que se hace como una especie de aislados porque son elementos que ya se forman a partir ya de otras reacciones que no están como innatos en la naturaleza o en nuestro entorno, sino que ya requieren algún tipo de combinación pues, de elementos para poderse pues, dar. Entonces, para que ustedes comparen ahí en su tabla periódica, si concuerda, tienen los grupos, tienen los periodos, ¿sí les aparece ahí en la tabla que tienen ustedes? Sí, señora Missy. Y profesor, mi tabla es igualita a la tuya. Próxima pregunta. Es igual, es interesante, esa es como la más interesante que yo hay. Aunque hay unas que tienen un poco de numeritos más por ahí, pero eso ya si yo fuera químico, sería como más profundizada. ¿Quién me va a preguntar algo, perdón? Yo, profe, porque esto hay tablas periódicas que tienen en un lado, esta información en el otro, profe. Hay dos lados, pero entonces uno ya es para aplicar, uno es para la química básica y otro ya es la química que se maneja en bachillerato, que ya es con fórmulas y con, bueno, un poco de cosas que yo he visto ya en bachillerato que pueden hacer.
Si ustedes desean, lo pueden verificar ahí en el canal de YouTube, en clases, en una clase de noveno, de décimo, de 11, donde ellos ya ven química y pues ahí ya se usa. Yo sé, yo tengo entendido que una se usa para química básica y otra ya es para una química más compleja porque ya viene con muchos más valores, que es para ya hacer como combinaciones químicas en laboratorio. Pero así ciencia cierta, pues yo solamente pues tengo conocimiento de esta que estamos viendo acá. La otra sí no, no, no me pongo a inventar, porque pues, aunque yo estoy seguro que las dos partes las usan en bachillerato, no sé qué razón tendrán, pero sí las usan. ¿Listo? Entonces, solamente esto es como un panel para que ustedes puedan poder ustedes puedan como desglosar ahí la información en torno a la tabla periódica, o sea, cómo se compone, de qué estructura tiene. Vamos a hacer un pequeño ejercicio con esto para identificar las abreviaciones de cada una, digamos, la plata, el carbono, oxígeno, nitrógeno, eh, bueno, diferentes, el potasio está por acá, el litio. Bueno, entonces eso lo vamos a hacer en la siguiente clase para que nos vayamos familiarizando un poco más con la tabla periódica. Muchachos, no sé si hay preguntas o inquietudes hasta ahí. No, señor. Profe, No, profe. Listo. Sí, Alison, señor. ¿vas a preguntar algo? no, profe, es que era para decirle que este no va a salir de la reunión. ¿Busqué a quién, perdón? No te entendí bien. Que se me olvidó salir de la reunión. Ah, no, pues tranquila, no te preocupes. Está desde un celular, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, igual, no importa. Igual no perdiste ahí la asistencia. Vamos a definir estos conceptos y pues ya finalizaríamos la sesión del día de hoy. Entonces, Jordan, ayúdame en las filas o periodos, el primer punto ahí. En las filas superiores se encuentran ordenados los elementos en orden creciente al número de protones en el núcleo. En total tenemos 7 periodos en la tabla. Observa el periodo 3. Allí encontramos el sodio, el magnesio, el aluminio, el silicio, el fósforo, el azufre, el cloro y el argón. En el núcleo del sodio hay 11 protones. En el núcleo hay protones. No, es la última ya. Listo, muchachos. Entonces, algo que nos leyó aquí puntuarlo, Jordan. Entonces, grupo 3. Si nos damos cuenta, estos números no es solamente, no es porque pongámosle 1, 2, 3, no. Es el número de electrones que tiene cada núcleo, o sea, es el número de electrones que tiene cada átomo de ese elemento. Entonces, vemos que acá empieza con 11, 12, 13, 14, hasta llegar al 18. Entonces, si nos damos cuenta, la tabla periódica se organiza según el número de protones que tiene cada átomo de ese elemento. Entonces, por acá, no sé, uno que yo me acuerde por acá. Uno que yo... listo. Creo que esto es plata. Entonces tiene, el elemento de plata tiene 79 protones por cada núcleo. ¿Listo? Profe, Entonces, pero AU es oro. oro. Eso. Oro. Perdón. Oro. ¿Sí? Es oro. Por eso es que tenemos que familiarizarnos con la tabla periódica. Yo sé que es un poco complicado, pero bueno. Entonces 79 protones por cada núcleo. ¿Listo? Así pues va a ir dividida toda la tabla. Aquí ven los números. Acuérdense que los números van acorde al periodo. O sea, estos que están acá. Periodo. Se hace acá la M, aquí de la M de mi tabla periódica,
dice que la M es nitrógeno y tiene 5 protones. Entonces, Exacto. 7 protones por núcleo. o sea que el número que aparece por acá al lado izquierdo es los protones que tiene. Los protones que tiene cada átomo de ese elemento. ¿Listo? Entonces, continuamos con columnas o grupos. Por allá, Diego. Columnas de qué? Y los grupos. De la tabla periódica se encuentran los elementos que tienen propiedades parecidas. Hay 18 grupos en la tabla periódica. En el grupo 2 encontramos el berilio, magnesio, calicio, estroncio, bario y radio. Podemos decir que cuando estos elementos reaccionan o se cambian con otros elementos, los hacen de manera parecida. ¿Listo, prof? Listo, entonces, aquí vemos los grupos. Los grupos son estos, ¿no? Los que están en la parte de arriba. Cada elemento que esté en cada columna son sustancias que al mezclarse entre sí reaccionan muy parecido. O sea, no hay una reacción que las pueda diferenciar porque al combinarlas, pues tienen una reacción exactamente o no igual o parecida. Entonces, la idea es que pues se organiza dependiendo del número de protones que tiene el núcleo y también del tipo de reacción química que tiene cada uno. Por eso pues se distinguen por colores, por colorcitos. Entonces para poder hacer esa diferencia. Continuamos. Y por último el número atómico de Manuel. Y materiales. Aparece en la parte superior media de cada cuadro. Utilizamos este número para organizar los elementos. Si el número atómico es decimos que el elemento tiene 6 protones y el núcleo tiene 6 electrones. Lo que ya habíamos dicho, o sea que es el número de electrones que hay por núcleo, ¿listo? Y por último, ya es una clasificación que pues se da adicional. Por allá, Eduard, metales y no metales, por favor. Eduard, Señor, por favor, ayúdame a leer metales y no metales. al estudiarse las Al estudiarse propiedades las propiedades de los elementos se ha observado que muchos de ellos tienen características metálicas, es decir, que exhiben todas las propiedades típicas de los metales. Son buenas conductores de calor, tienen una superficie brillante y lisa, son maleables. Bien, continúa. Los elementos metálicos se encuentran agrupados en la parte izquierda de la tabla
el litio, Litio. el litio, magnesio, el cromo Bueno, y el potasio son ejemplos de metales. Listo. de metales. Listo, Eduardo. Pues no sé si es ¿Yo, que profe? eh, estás viendo muy pequeño la pantalla o hay problemas en lectura, pero entonces recomendable es empezar a leer en voz alta cualquier texto para ir adiestrando la habilidad. ¿Listo? Yo, profe, puedo leer. Ahora, metales y no metales. Los metales van a ser aquellos que van a reaccionar al calor, tienen superficie brillante y lisa y son maleables. Maleables, ¿qué quiere decir? Que se pueden moldear, se pueden manipular. Y los no metales van a ser enfocados a aquellas sustancias, aquellos elementos en donde no hay eh, estado físico sólido, sino más estado gaseoso, como por ejemplo el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, etcétera, etcétera. Esa va a ser también una clasificación importante que está dentro de la tabla periódica entre metales y no metales. Bueno, muchachos, ¿hay preguntas hasta ahí? No, señor. Señor, No, señor. Ah, Listo, entonces, ¿cuál es la recomendación para la próxima clase? Vamos a empezar a Mm. familiarizarnos con los símbolos que hay en la tabla periódica, o sea, los nombres, como por ejemplo el sodio, el potasio, bueno, con todos esos elementos para pues tenerlos más claros. Entonces les voy a recomendar que para la próxima sesión tengamos ahí a la mano tijeras, colores, pedacitos de papel, o sea, cuadraditos, para que pues tengan ahí, ¿listo?